Ha sido una de las noticias más importantes de los últimos meses. Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz para Gaza, para la franja de Gaza, que incluye, entre otras cosas, la liberación de los rehenes y presos palestinos. ¿Qué papel ha cumplido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Qué pasa también con la fragilidad de esta primera fase, pensando también en todo lo que ha ocurrido en el último tiempo ahí en la Franja de Gaza? Bueno, un tema que queremos conversar con Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿cómo está? Muy bienvenido. Ideal tenerlo hoy día aquí con nosotros después de este tremendo anuncio. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, ¿qué le pareció? Dio un ultimátum el presidente Donald Trump y finalmente en las últimas horas se llega a esta primera fase de un acuerdo, de un plan de paz para Gaza. Su análisis global respecto a ese punto para luego ir al detalle de cómo podría significar este paso a paso. Hay una disputa que tiene el presidente Trump con varios actores del mundo internacional, partiendo por Naciones Unidas. En la 80 Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Trump en su discurso le dice al secretario general que efectivamente ellos no están haciendo el trabajo, que no han sido capaces de detener las guerras, que él ha detenido las guerras y que también va a solucionar Gaza. Por tanto, esa disputa lo que está haciendo es sacrificar o eliminar este concepto del multilateralismo porque está mal llevado y establecer una mirada distinta del mundo que es a partir del poder. Y ese poder lo representa él. Él es el hombre más poderoso del mundo, es el presidente del país más poderoso del mundo. Y en esa lógica, sin considerar que detrás probablemente esté el Premio Nobel de la Paz que lo viene buscando desde su campaña, y que mañana lo vamos a saber. Entonces, en esa lógica, lo que está haciendo el presidente Trump es llevar adelante algo que el mundo no hizo. No lo hizo Naciones Unidas, no lo hizo Rusia, no lo hizo Arabia Saudita, no lo hizo China. Todo lo que hemos visto son manifestaciones en las plazas, discursos, etcétera. Pero el único plan que existe, la única acción o la única gestión que existe para detener la guerra fue este plan que presentó. Ese Vamos como al primera cosa. detalle, eso, vamos al detalle de ese plan. ¿Qué se sabe, Jorge, de esta primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás para este alto al fuego? Tiene que haber habido una presión muy grande porque es primera vez que jamás acepta entregar los rehenes. Vivos o Ojo, muertos, ha dicho. vivos y muertos, sí, va a entregar Sí. los rehenes. Ese es su seguro de vida. Y por eso que no entregaba los rehenes, porque sabía que teniendo los rehenes en su poder, jamás seguía existiendo. La presión que tiene que haber existido hoy día y los acuerdos o las características del plan de paz pusieron a Hamas contra la pared. ¿Por qué? Porque se publicitó. Entonces, si no se paraba la guerra, y para parar la guerra había que entregar los rehenes, si no se paraba la guerra, el responsable de la guerra no iba a ser Israel como ha sido los 2 años, estos 2 años que han pasado, que toda la carga del peso de la prueba está puesto en Una Israel, presión ¿no es gigante, claro, cierto? sobre Tiene una presión Netanyahu. tremenda. Entonces, a partir de no entregar los rehenes y restarse del plan de paz, ese peso de la prueba iba a empezar a caer en Hamas. Por tanto, lo que hace es aceptar el plan de paz, entregar los rehenes, aceptar entregar los rehenes, pero exigir algunas cosas. Por ejemplo, que Israel se retire de la Franja de Gaza. No se va a retirar de la Franja de Gaza, va a retroceder en la Franja de Gaza. Cambió la actitud estratégica porque era ofensiva, Israel era ofensiva y hoy día es defensiva. Las bombas matan igual, pero la actitud es distinta. Entonces, hay un primer evento que permite pensar que este plan de paz puede seguir avanzando. ¿Por qué? Porque el seguro de vida de Hamas ya no está. Israel tiene la presión de Estados Unidos de parar el fuego. Mm. No puede esto que buscaba jamás de, si yo entrego los rehenes, Israel va a seguir atacando. Bueno, Israel no va a poder seguir atacando porque tiene la presión de Estados Unidos y el compromiso de Estados Unidos que el ataque no sigue si me entregan los rehenes. Entonces, eso es que se estaban pillando la cola durante tanto tiempo, bueno, queda resuelto. Y eso es un avance enorme. Entonces, lo que hay hasta el momento es eso. Jamás acepta, no se queda contra la pared, Israel acepta, y lo que queda es ver salir a los rehenes ahora de los lugares de confinamiento. Ya, tenemos entonces esta decisión de Hamas de entregar a los rehenes, de Sí, Israel también de frenar los ataques, pero exacto. Israel ha destruido prácticamente toda la franja de Gaza. Sí. Las imágenes que se ven, la hambruna, la destrucción, la muerte de periodistas, bueno, de niños, de Sí. mujeres, ha sido tremendo. Entonces, ¿qué pasa con esa situación, Jorge? Lo que considera el plan de paz es que
es sacar a los actores que están comprometidos en esta guerra. Van a sacar a Israel, van a sacar a Hamas, y lo que viene es una administración árabe con un señor occidental, que puede ser Tony Blair, y con la última palabra que la va a tener el presidente de Estados Unidos. Eso va a permitir llamar a una licitación internacional para reconstruir Gaza. ¿Quiénes están participando en esta reconstrucción? Que es súper importante, porque en dos A ver, años los países árabes no se han comprometido con esta guerra. Han estado los palestinos solos. Particularmente jamás la Franja de Gaza solo. Ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina se metió en esta guerra. Pero hoy día lo que hace este plan de paz es comprometer a los países árabes en la reconstrucción y en la recuperación de Gaza. Y va a Arabia buscar Saudita eso ya entonces, firmó. recuperar Gaza. Claro, lo que viene es recuperar Gaza. Pero para eso no puede estar comprometido ni Hamas ni Israel. Hay que Claro. sacarlos del juego, hay que sacarlos del tablero. Uno de esos primeros elementos para sacarlos del tablero es el desarme de Hamas, que tengo la sensación de que no puede ser completo. Van a entregar algunas cosas, pero no puede ser completo. Eso le quería preguntar, Jorge, ¿qué puede pasar con Hamas? ¿Hacia dónde puede replegarse? ¿Se puede lograr un desarme después de tantos años de guerra? Eh, pongámoslo en un contexto. A ver, Eh, la franja de Gaza se sostenía a partir del gobierno de Hamas y a partir de los apoyos que todo el mundo entregaba a Hamas. Apoyos económicos, apoyos financieros, apoyos en recursos, apoyos en comida, todos los apoyos llegaban ahí. La administración de todo eso lo tenía Hamas. Cuando empieza la guerra, lo que se le corta a Hamas es la administración de los recursos económicos y la comida y el reparto, todo esto con que se ha peleado tanto tiempo. Eso se le cortó. Por lo tanto, hace 2 años que Hamas no tiene estos recursos. Entonces, podemos pensar, a partir de eso, que los recursos se le terminaron y no tenía ninguna posibilidad más. claro. Y su seguro de vida eran los rehenes y las armas. Entonces, hoy día, en que se le está exigiendo a Hamas que entregue las armas, es el último elemento que le queda, porque los rehenes ya los entregó, ya aceptó. Es el último elemento que le queda. Podemos pensar que, como dice el plan, algunos no quieren entregar las armas. Ese es un grupo. Pero hay otro grupo que se pueden reincorporar y que el plan lo considera. Los que quieran renunciar a Hamas e iniciar una vida normal, pueden hacerlo dentro de la franja. Los que no quieren renunciar a esto tienen que buscar dónde irse. ¿Y dónde pueden irse? Irán no tiene muchas más alternativas. Ya. Egipto les tiene cerrada la puerta, Arabia Saudita no los va a aceptar, el Líbano está intentando reconstruirse, Siria está intentando reconstruirse, por lo tanto, un grupo de combate como Hamas cabe solo en Irán, ni siquiera Estamos en hablando, Qatar, sí, porque en Qatar recibieron a los líderes políticos, pero no al grupo armado. estamos hablando de uno de los conflictos de más larga duración en la historia. Ya uno pierde un poco la cuenta. ¿Por qué es Donald Trump el que logra llegar a este alto al fuego, a este plan de paz? Porque Donald Trump hace uso del poder. A ver, Donald Trump se maneja perfectamente bien en la crisis. Él genera las crisis para alcanzar objetivos políticos. Los aranceles son el mejor ejemplo. Por ejemplo, sí. Lo que hay aquí es una guerra brutal, una crisis tremenda, y él se maneja en esa crisis. ¿Cómo se manejó en la crisis? Jugando con Netanyahu. Lo autorizo que haga esto, le quito los respaldos. Pasó en Irán. En Irán entra Estados Unidos cuando Netanyahu tenía todo listo. Pero si entraba Netanyahu con todo a Irán, esa guerra se iba a prolongar mucho. Por lo tanto, entra Estados Unidos, soluciona el problema, dos bombas y se acabó el tema. Y se cierra el caso Irán. Entonces, Netanyahu le debe mucho al presidente Trump. Por tanto, ese le debe mucho, el presidente Trump lo está ocupando. Y le está diciendo, ok, esta es la última oportunidad de firmar un acuerdo de paz o te vas a quedar solo. Y solo significa solo, porque tiene a todo el mundo en contra. Claro. Entonces, ese es un punto central que lo está usando el presidente Trump, que no lo usó el presidente Biden, porque Biden tenía una mirada distinta de la guerra. Aquí lo usó Trump, y Trump promociona la voluntad de terminar la guerra. Entonces, cuando crea el plan de paz, lo que hace es ponerle exigencias a Netanyahu de parar el fuego y le pone exigencias a Hamas que lo pone contra la pared. Entonces, ¿por qué Trump? Porque supo manejarse dentro de la crisis.
porque ocupó el poder que tenía, porque ocupó las características y el peso estratégico que tiene Estados Unidos y el peso de Estados Unidos en esta guerra, diciéndole nosotros somos tu único aliado, somos los únicos que vetamos las resoluciones contra Israel. Por lo tanto, o hacen lo que queremos o no vetamos más. Y el no vetar más pone en peligro la existencia del Estado de Israel. Entonces tiene a Netanyahu en una situación bastante complicada, aunque Netanyahu diga yo hago lo que quiero, no hace lo que quiere, porque está en una situación muy difícil, una situación política, él internamente muy difícil y una situación política externa de Israel muy difícil Muy también. difícil. ¿Mm? Usted decía que Trump está ahí a la espera tal vez del Premio Nobel de la Paz. Sí. ¿Será posible? A Bueno, ver, difícil saber, pero el premio Nobel de la Paz es un premio político. Y si nosotros vemos que la política del mundo no ha podido solucionar este problema donde el mundo ha tenido los ojos puestos hace 2 años, donde todos nos preocupamos de cuántos niños han muerto, de cuánta gente ha muerto, de la destrucción de Hamas, que los mueven de un lado, la crueldad de lo que está pasando ahí, ¿no es cierto? La hemos visto por la pantalla todos los días, que venga un señor y diga, ¿sabe qué? Esta cosa se termina hoy día. Y voy a sentar a mis negociadores a terminarla hoy día. No hay muchos otros en el mundo que puedan hacer eso. Por lo tanto, no hay muchos otros en el mundo que merezcan hoy día el Premio Nobel de la Paz, porque esa es la guerra que nos tiene pendiente hace 2 años. ¿Cuál es el claro. problema real de esto? Que el presidente Trump señaló hace 3, 4 días que si no le daban el Premio Nobel era una falta de respeto para Estados Unidos. Por tanto, yo no puedo hacer las cosas para conseguir un premio. Las Pero tengo que eso es hacer muy porque las Trump. tengo que hacer. Eso es muy Trump. Eso es Ese muy tipo de Trump. comentarios. Eso es de él. Eso es de él. Sí. Pero ahora tengo la sensación de que efectivamente por esta acción, por la fuerza que le puso, por las características que está tomando el plan de paz, efectivamente es un buen candidato. Pero es un premio político. Es un premio político. Ya, eso con Trump, que se supone que viaja este fin de semana a Medio Oriente. Vamos Sí. a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que ha estado en el centro de la polémica a nivel internacional, se lo está persiguiendo también. ¿Qué pasa Sí. con su figura interna y externamente? Eh, s- Hoy día tiene una figura, una percepción de lo que es él hoy día. Si es capaz de rescatar a los rehenes que existen, los vivos y los muertos, y llevárselos de vuelta a Israel, la figura de Netanyahu va a ser distinta al interior de Israel. ¿Cuál es el cuestionamiento que tiene hoy día? Llevamos 2 años de guerra y los rehenes siguen en la franja. Entonces, si recupera a todos los rehenes, su figura es distinta. No podemos olvidar que el 6 de octubre de hace 2 años, Netanyahu estaba en un problema político interno bastante grave. Estaba buscando reacomodar el sistema político, el sistema judicial, estaba haciendo modificaciones en la constitución que eran bastante resistidas por la población de Israel y por el sistema político de Israel, al extremo que los reservistas de las fuerzas de defensa se estaban retirando. Y ese es el corazón de la defensa del Estado de Israel. Entonces, si él es capaz de salir triunfante, logrando los objetivos políticos de guerra bélicos que se puso hace 2 años, la figura de Netanyahu dentro de Israel va a cambiar. Los grupos de familiares de los rehenes que le hicieron bastante guerra a Netanyahu, hoy día están señalando que Netanyahu efectivamente va a traer a los rehenes de vuelta. Por lo tanto, empieza a cambiar un poco la figura. No podemos saber cómo va a ser dentro. Fuera de Israel, Netanyahu va a seguir siendo un criminal. Netanyahu va a seguir siendo perseguido por el Tribunal Penal Internacional, por la Corte Penal Internacional, Internacional. claro. Sí. Entonces, va a seguir teniendo una orden de detención, pero no va a cambiar esa figura porque lo que pasó en Gaza es demasiado potente y el único responsable de lo que pasó en Gaza a los ojos del mundo es Netanyahu. Mm. Entonces va a quedar en esa galería de personajes un poco siniestros que tiene la historia del mundo y se va a incorporar en esa galería. Dentro de Israel es distinto, porque ahí la cosa política puede cambiar, los grupos políticos le pueden dar más apoyo o menos apoyo, puede dejar el gobierno, pero la imagen de hoy va a ser necesariamente distinta a la imagen que tenga cuando los rehenes lleguen a Israel. Yo le preguntaba por la figura y la imagen del presidente Donald Trump, cómo se eleva finalmente con Sí, todo esto. ¿Qué sí. pasa con Europa? Europa que también ha sido bien cuestionada por un poco de debilidad que tuvo en cuanto a este conflicto. Eh, eh,
Sí, pero Europa está en un plano distinto y me quiero colgar del discurso del presidente Trump, bastante ¿Ya? violento, bastante insolente, muchas veces cuando le dice a Europa, ustedes están perdiendo las características de Occidente y están siendo invadidos y no se dan cuenta que están siendo invadidos. Europa tiene dentro de Europa mucho migrante árabe, mucho migrante palestino, mucho migrante de una cultura distinta que está en la posición de Hamas. Por tanto, las protestas que se dan en Europa han disminuido la posibilidad de Europa de actuar como occidental, como Europa. Lo que decía Netanyahu de repente, nosotros, Israel, estamos defendiendo los valores de Occidente. Lo que dijo el presidente Trump, ustedes van a desaparecer culturalmente por no controlar la inmigración, van conformando un cuadro donde Europa se empieza a encerrar. Y está despertando recién hoy día. ¿Por qué está despertando recién hoy día? Porque tiene el peligro de la guerra con Rusia. Y cuando se quiere aunar alrededor de un peligro común, bueno, la base cultural que se estaba formando desde hace años es distinta a esa base cultural que nosotros pensamos que es Europa, porque tiene no es una inmigración árabe o musulmana que está haciendo un contrapeso muy potente a las medidas que se pueden tomar. Entonces, Europa se tiene que reconstruir a partir de las realidades que existen. Una de las cosas importantes es que el presidente Trump le subió los aranceles a su aliado, Mm. le subió los aranceles a la OTAN. Y le sube los aranceles a la OTAN si yo lo quiero mirar y analizar desde el conflicto, porque la OTAN o Europa no puede defenderse a partir de lo que Estados Unidos pueda producir dentro de la OTAN. Estados Unidos es 50% de la OTAN, si no más. Entonces descansaban en la defensa de Estados Unidos. Y Trump le dice, ¿saben qué? Empiecen a poner el 5% del PIB, porque se van a empezar a defender solos. Y si no lo ponen, se van a defender solos. El peligro de la guerra con Rusia los obliga, ¿no es cierto?, a tomar esa medida más en serio. Entonces, Europa hoy día está modificándose y está tomando algunas medidas fundamentalmente porque Estados Unidos les dijo, si no ponen el 5% yo no voy, y Rusia los está amenazando directamente, al extremo que la primera ministra de Dinamarca dice, estamos en guerra con Rusia. No es que vayamos a estar, no, estamos en guerra con Rusia. Entonces, eso hace cambiar la percepción. Y la mirada que tenían respecto de lo que estaba pasando en Gaza era una mirada que estaba un poco manejada políticamente en lo correcto por la cantidad de personas migrantes musulmanas que viven y que están en Europa. Mm. Entonces, no puede decir nada muy fuerte porque se le levanta el frente interno. Claro. Entonces, está en ese equilibrio que es muy difícil de manejar. ¿Mm? Pero se comprende mucho la explicación que entrega. Bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que pase con el avance de esta primera fase del acuerdo entre Israel y Hamas para este alto al fuego en Gaza. Como siempre, muchas gracias, Jorge Sanz, por habernos acompañado. No, encantado de conversar contigo, Gabriela, que estés muy bien. Gracias. Igualmente. Y ustedes invitados a quedarse aquí con nosotros en emol.com.